Hola, hola. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Así comienza Cosas que no sirven para nada. Tras renunciar, en primer lugar, a las posesiones mundanas, como enseña San Francisco, a fin de que nuestras almas no se vieran distraídas por la ganancia y la pérdida, y a fin también de que nuestros cuerpos tuvieran la libertad de desplazarse fácilmente por los pasos montañosos, tuvimos después que debatir hacia qué lugar o por dónde viajaríamos, siendo la segunda pregunta si debíamos tener un propósito, en contra de lo cual muchos de nosotros defendimos con uñas y dientes que tal propósito equivalía a las posesiones mundanas, esto es, que suponía una limitación o restricción, mientras que otros dijeron que esta palabra nos consagraba como peregrinos en lugar de trotamundos. En nuestra cabeza la palabra se traducía como un sueño, algo que se buscaba, de modo que si nos concentrábamos la veríamos resplandecer entre las piedras y no pasaríamos por delante sin verla. Cada nueva cuestión fue debatida en profundidad, las razones iban y venían, de modo que, según algunos, perdimos flexibilidad y ganamos resignación, como los soldados en una guerra inútil. Y la nieve nos caía encima y soplaba el viento que amainó más tarde. Donde hubo nieve aparecieron muchas flores, y donde brillaron las estrellas se alzó el sol sobre la línea de los árboles y volvimos a tener una sombra. Esto ocurrió muchas veces. También lluvia, también inundaciones a veces, también avalanchas, en las que algunos nos perdimos y periódicamente parecíamos alcanzar un acuerdo con las cantimploras colgadas de los hombros, pero siempre ese momento pasaba, así que, tras muchos años, seguíamos aún en esa fase inicial, aún en los preparativos del viaje, pero habíamos cambiado pese a todo. Podíamos comprobarlo en los demás. Habíamos cambiado aunque nunca nos hubiéramos movido. Y uno dijo, ved cuánto hemos envejecido viajando del día a la noche solamente, sin dar un paso adelante o al costado, y esto parecía milagroso en cierta forma. Y quienes creían que debíamos tener un propósito, creyeron que este era el propósito, y quienes sentían que debíamos seguir libres a fin de conocer la verdad, sintieron que ésta había sido revelada. Mi historia comienza de un modo muy sencillo. Podía hablar y ser feliz. O podía hablar, por lo tanto era feliz. O era feliz y por lo tanto hablaba. Era como una luz brillante atravesando un cuarto a oscuras. Si es difícil empezar, imagínate lo que será acabar. En la cama, sábanas estampadas con veleros de colores que transmitían simultáneamente la idea de aventura, en forma de exploración y una sensación de suave balanceo,
como el de una cuna. Es primavera, las cortinas se agitan, la brisa entra en el cuarto y con ella los primeros insectos. Un zumbido parecido al sonido de las plegarias. Recuerdos que forman parte de un recuerdo más grande, puntos de claridad en la neblina, visibles intermitentemente, como un faro cuya única tarea es emitir una señal. Pero ¿cuál es, en realidad, la razón de ser del faro? Esto es el norte, dice. No. Soy tu puerto seguro. Para su fastidio, compartía esta habitación con mi hermano mayor. Para castigarme por mi existencia, no me dejaba dormir, leyéndome relatos de aventura a la luz amarilla de una lámpara. Las costumbres de antes. Mi hermano de su lado de la cama, en penumbra, pero por voluntad propia, la cabeza iluminada e inclinada sobre las manos, el rostro oculto. En la época en la que me refiero, mi hermano estaba leyendo un libro titulado, según él, La noche fiel y virtuosa. ¿Se trataba de la noche en que leía mientras yo me quedaba en vela? No. Era una noche de hace tiempo, un lago de oscuridad en el que aparecía una piedra y de la piedra sobresalía una espada. Por mi cabeza desfilaban sus imitaciones, un zumbido tenue como de insectos. Cuando no lo observaba, me quedaba en la cama que compartíamos mirando el techo. Nunca fue mi parte favorita de la habitación. Me recordaba lo que no podía ver, el cielo, obviamente, pero más dolorosamente, a mis padres sentados sobre las blancas nubes con su blanco atuendo de viaje. Y sin embargo yo también viajaba y, en este caso, imperceptiblemente de esa noche a la mañana siguiente. Y yo también tenía un atuendo especial, un pijama de rayas. Imaginemos, digamos, un día de primavera, un día inofensivo, mi cumpleaños. En el piso de abajo 3 regalos sobre la mesa del desayuno. En una caja, pañuelos doblados con un monograma. En la segunda caja, lápices de colores ordenados en 3 filas como en una fotografía de la escuela. En la última caja, un libro titulado Mi primera lectura. Mi tía dobló el papel de envolver de colores, hizo una bola perfecta con los lazos. Mi hermano me hizo entrega de una chocolatina envuelta en papel de plata. Luego, de repente, me quedé a solas. Quizás la ocupación de un niño muy pequeño sea la de observar y escuchar. En ese sentido, todo el mundo estaba ocupado. Escuchaba los sonidos de los pájaros a los que dábamos de comer, las tribus de insectos que eclosionaban, los pequeños que se arrastraban por el alféizar y arriba en la máquina de coser de mi tía haciendo agujeros en una montaña de vestidos. Impaciente. Estás impaciente. ¿Esperas a que termine el día? ¿A que tu hermano regrese a su libro? ¿A que la noche regrese fiel, virtuosa, a que repare brevemente el cima entre tú y tus padres? Esto, por supuesto, no ocurrió de inmediato. Mientras tanto, era mi cumpleaños, de alguna forma, el comienzo luminoso. Pasó a ser la interminable mitad. Templado para ser final de abril, nubes esponjosas en lo alto, flotando entre los manzanos. Tomé mi primera lectura, que parecía ser la historia de 2 niños. No podía leer las palabras. En la página 3 aparecía un perro. En la página 5 había una pelota. Uno de los niños la lanzaba más alto de lo que parecía posible, tras lo cual el perro flotaba hacia el cielo detrás de la pelota. Esa parecía ser la historia.
Pasé las páginas. Cuando acabé, volví a pasarlas, de modo que la historia adoptó una forma circular como el zodíaco. Me mareé. La pelota amarilla parecía carecer de criterio, igualmente cómoda en la mano del niño o en la boca del perro. Debajo de mí, alzándome unas manos, podían haber sido las manos de cualquiera, de un hombre, una mujer. Sobre mi piel expuesta, lágrimas. ¿Las de quién? ¿O es que estábamos bajo la lluvia esperando a que llegara el coche? El día se había puesto inestable. Aparecieron fisuras en el ancho azul o mejor dicho, unas repentinas nubes negras que se pusieron sobre el fondo celeste. En algún lado, en los lejanos confines del tiempo, mi madre y mi padre se embarcaban en su último viaje. Mi madre besaba cariñosamente al recién nacido, mi padre lanza a mi hermano por los aires. Me senté junto a la ventana, alternando mi primera lección de lectura con la observación del paso del tiempo, mi introducción a la filosofía y a la religión. Dormí, tal vez. Cuando me desperté, el cielo había cambiado, caía una fina llovizna, haciendo que todo pareciera nuevo y fresco. Continué observando los frenéticos encuentros del perro con la pelota amarilla, un objeto que pronto sería reemplazado por otro objeto, quizá un peluche, y entonces de repente cayó la tarde. Escuché la voz de mi hermano gritando que ya estaba en casa. Qué mayor parecía. Más mayor que esta mañana. Dejó sus libros junto al paragüero y fue a lavarse la cara. Las mangas de su uniforme escolar le colgaban a la altura de las rodillas. No tienes ni idea de la impresión que produce en un niño pequeño que algo continuo se interrumpa. Los sonidos, en este caso, del cuarto de costura, como un taladro, pero muy lejano, cesaron. Sí, cesaron. El silencio era omnipresente y luego en el silencio pasos. Y luego estábamos todos juntos, mi tía y mi hermano. Luego llegó la hora del té. En mi sitio un trozo de bizcocho de jengibre y en el centro del trozo una velita lista para ser encendida. No dices nada, señaló mi tía. Era verdad. De mi boca no salía ni un sonido, y sin embargo estaban en mi cabeza, expresados posiblemente como algo menos exacto. ¿Acaso pensamientos, aunque en aquel momento seguían pareciéndome sonidos? Algo había allí donde antes no había nada. O debería decir no había nada, pero había sido profanado por preguntas. Las preguntas me sobrevolaban la cabeza, tenían la cualidad de estar organizadas de algún modo como planetas. Fuera caía la noche. ¿Era esta aquella noche perdida, cubierta de estrellas, salpicada de luna, como algún producto químico que preservara todo lo que en él estaba sumergido? Mi tía había encendido la vela. La oscuridad pasó por encima de la tierra y en el mar flotaba la noche amarrada a un madero. Si hubiera podido hablar, ¿qué habría dicho? Creo que habría dicho adiós, porque en cierto sentido era un adiós. En fin, ¿qué iba a hacerle yo? Yo no era un bebé. La oscuridad me pareció reconfortante y alcanzaba a ver débilmente los veleros azules y amarillos en el almohadón. Estaba a solas con mi hermano. Estábamos acostados en la oscuridad, respirando juntos, en la más profunda intimidad. Me había dado por pensar que los seres humanos se dividen entre quienes desean seguir adelante y quienes desean retroceder, o mejor dicho, quienes desean seguir moviéndose y quienes quieren que les paren los pies como ante una espada flamígera. Mi hermano me dio la mano. Pronto esto también desaparecía, aunque quizás en la mente de mi hermano sobreviviera transformando en algo imaginario
Una vez que se empieza, ¿cómo hace uno para detenerse? Supongo que puedo esperar que me frene, como en el caso de mis padres, un gran árbol, la barcaza, como quien dice, habrá pasado por última vez entre las montañas. Algo dicen, parecido a quedarse dormido, cosa que procedía a hacer. Al día siguiente podía hablar de nuevo. Mi tía estaba exultante, parecía que le hubiera transmitido mi felicidad, aunque a ella le hacía más falta, tenía 2 niños que criar. Me contentaba con mis cavilaciones. Pasaba los días con los lápices de colores, pronto gasté todos los colores oscuros. Aunque lo veía, como le dije a mi tía, era menos una diversión objetiva del mundo que una visión de cómo había transformado tras pasar por mi propio vacío. Algo, dije, parecido al mundo en primavera. Cuando no me ocupaba del mundo hacía dibujos de mi madre, para los que mi tía hacía de modelo, sujetando, a petición mía, una ramita de sicómoro. En cuanto al misterio de mi silencio, seguía sintiendo cierta perplejidad, menos ante el despliegue de mi alma que ante su regreso, puesto que volvió con las manos vacías. ¿Hasta qué profundidad llega esta alma, como un niño en unos grandes almacenes que busca a su madre? Se parece tal vez a un buceador con el aire suficiente en su bomba, solo para explorar las profundidades unos pocos minutos. Luego los pulmones lo obligan a regresar. Pero algo sin duda se oponía a los pulmones, posiblemente un impulso suicida. Empleo la palabra alma como una concesión. Por supuesto, en cierto sentido yo no tenía las manos vacías, tenía los lápices de colores. En otro sentido de eso se trata. Había aceptado un sustituto. Era todo un desafío usar los colores brillantes, los que quedaban, aunque por supuesto mi tía los prefería. Pensaba que todos los niños han de ser alegres. Y así pasó el tiempo. Me convertí en un niño como mi hermano, luego en un hombre. Me parece que aquí los dejo. He llegado a pensar que no existe el final perfecto. Sin duda, existen infinitos finales, o quizás, una vez que se empieza, lo único que exista, sean los finales. Los 2 textos leídos, el primero Parábola y el último Noche fiel y virtuosa, son del libro justamente Noche fiel y virtuosa de la maestra Louise Gluck, que lamentablemente ayer, 13 de octubre, nos dejó. Qué egoísta es uno, ¿no? Nos dejó físicamente y va un abrazo eterno hacia ella, donde esté. Esto fue Cosas que no sirven para nada. Me fui.